Devani Escobar, la joven que caminó sola hasta desaparecer. Caminaba descalza, de noche, por una carretera solitaria. La acababan de dejar allí, sin señal, sin compañía, solo una foto, tomada por quien supuestamente sería el último en verla con vida. Esa imagen recorrería todo el país, pero detrás de esa imagen había algo más. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales. Aquí los casos no se cuentan, se revelan. La historia de Devani Escobar comienza como una noche más de fiesta entre jóvenes, pero terminaría convertida en uno de los casos más turbios y desoladores de los últimos años en México. Todo ocurrió entre el 8 y el 9 de abril. La joven de 18 años había salido con dos amigas a una serie de fiestas en el área metropolitana de Monterrey. Según testimonios, compraron alcohol, se movieron entre distintos puntos y finalmente llegaron a un lugar llamado El Diamante. Fue allí donde todo empezó a tomar un giro inquietante. Devani, visiblemente alterada, salió del lugar por voluntad propia. Según los primeros videos, aparentemente discutía con otros jóvenes. Lo cierto es que poco después, sus acompañantes llamaron a un conductor para que la llevara a casa. Pero no fue así. A las 4 de la madrugada, el conductor del servicio de transporte Didi envió una foto de la joven, de pie en la orilla de la carretera, sola. Esa imagen se convertiría en símbolo de la incertidumbre, el abandono y la pesadilla que estaba por comenzar. Según el relato del conductor, Devani no quería regresar a casa, estaba alterada y pedía volver a la fiesta. Como no pudo convencerla, la dejó allí mismo, en un lugar alejado, sin vigilancia, sin asistencia. La última huella, una joven caminando hacia la oscuridad. Horas después, el país entero sabría de su desaparición. Las autoridades iniciarían una búsqueda masiva. Familias, voluntarios, medios, todos preguntaban lo mismo: ¿dónde estaba Devani? Pero la pregunta correcta era otra: ¿por qué alguien como ella, en ese estado, fue dejada a su suerte? A partir de ese punto, el caso empezó a llenarse de contradicciones, fallos inexplicables y detalles perturbadores. No solo en la línea del tiempo, sino también en las pruebas, en los testimonios y en la misma conducta de quienes debían cuidarla, porque lo que vendría después no era un error, era un horror cuidadosamente encubierto. La foto, el abandono y los silencios que matan. En la imagen, ella está recta, con los brazos a los costados, mirada perdida. De fondo, solo oscuridad. Esa es la fotografía que el conductor tomó. Un disparo silencioso con la cámara de su celular. ¿Para qué? ¿Por qué? Dijo que era para avisar a sus amigas, pero nadie pidió pruebas. Nadie supo responder por qué tomar la foto, en vez de simplemente ayudar. La versión del conductor se difundió rápidamente. Afirmó que Devani estaba alterada, que se negó a regresar a casa, que él quiso protegerse, pero en esa decisión la dejó sola en medio de la carretera, a kilómetros de cualquier zona segura, a kilómetros de su vida. Las amigas con las que había salido no se volvieron a ver. Habían solicitado el transporte, habían intercambiado mensajes con él, pero en el momento más crítico, cuando ella no podía valerse por sí misma, simplemente desaparecieron de la ecuación. Dejaron a una joven en evidente estado de vulnerabilidad con un desconocido, a esa hora, en ese lugar. Cuando las cámaras de seguridad comienzan a hablar, lo hacen en silencio. La muestran caminando por un tramo largo hacia una empresa llamada Alcosa. Su andar es firme, no titubea, pero su expresión es otra cosa. Es el rostro de alguien que no entiende por qué está sola, que no sabe qué viene, ni de dónde. El trayecto la llevó hacia el motel Nueva Castilla. Lo que ocurrió en esos metros, entre una cámara y otra, aún hoy está cubierto por una nube de dudas. Hay zonas sin registro, lugares donde debían existir cámaras, pero nunca entregaron las grabaciones. Las empresas negaron su existencia, las autoridades no insistieron, y el vacío se hizo más grande. Esa madrugada, Devani se convirtió en una sombra entre muros y farolas. Fue captada entrando al área del restaurante del motel. Minutos después, ya no se la ve, solo su silueta fugaz. Luego, nada. Y aquí comienza la versión que nadie quiere contar, la de los errores encadenados, las omisiones deliberadas, las cámaras desconectadas, las horas sin seguimiento, las personas que se cruzaron en su camino y que hoy fingen no recordar nada.
las pistas que todos ignoraron. La búsqueda oficial comenzó apenas unas horas después de que se reportara la desaparición. Voluntarios, autoridades y medios recorrían la zona. Se hablaba de terrenos baldíos, de registros casa por casa, de cateos en propiedades privadas, pero entre todos los lugares posibles, uno parecía haber sido revisado varias veces sin resultado. El motel. 12 días después, todo cambió. En medio de una jornada más de inspección, uno de los equipos ingresó nuevamente al lugar, esta vez con perros, drones, cámaras y personal forense. La sorpresa fue inmediata. El cuerpo de Devani fue encontrado dentro de una cisterna en desuso, ubicada al fondo de la propiedad. La misma propiedad que ya había sido peinada por las autoridades al menos 3 veces. ¿Cómo es posible que su cuerpo no hubiese sido localizado antes? ¿Por qué los binomios caninos no detectaron ningún rastro? ¿Qué se ocultó durante esos días? Las primeras declaraciones oficiales hablaron de un accidente. Dijeron que Devani cayó por su cuenta, que estaba desorientada, que nadie la siguió, nadie la tocó, nadie la vio, nadie supo. Pero los padres no creyeron una palabra. Mario Escobar, su padre, recorrió las instalaciones. Vio con sus propios ojos lo que ningún funcionario parecía dispuesto a admitir. El lugar donde la hallaron no era de difícil acceso, no estaba oculto, ni mucho menos sellado. Lo que sí estaba sellado era el silencio. Mientras tanto, otros detalles empezaron a emerger. Trabajadores del motel que decían no haberla visto, cámaras que habían dejado de grabar justo en el horario clave. Y lo más inquietante, la cisterna donde apareció el cuerpo ya había sido revisada, según informes previos. Pero, ¿qué cambió entre una búsqueda y otra? Las preguntas se acumulaban, y las autoridades comenzaban a contradecirse. Las imágenes recuperadas mostraban a Devani acercándose al restaurante del motel, intentando entrar, corriendo por los alrededores, buscando refugio. ¿De qué huía? ¿Quién la seguía? ¿Por qué nadie actuó a tiempo? Algunos testigos hablaron de movimientos extraños esa madrugada. Luces, sombras, vehículos que iban y venían, pero nada fue registrado formalmente. Ningún nombre, ningún rostro, ninguna evidencia contundente. Solo rumores y una víctima. Esa fue la primera grieta, la que abrió paso a la sospecha, la que convirtió un accidente en un caso. Y en el centro de todo, la certeza de que alguien sabía más de lo que decía. El instante en que todo se revela. Las grabaciones del motel, analizadas cuadro por cuadro, revelan mucho más de lo que en un principio se quiso admitir. A las 3:56 de la madrugada, Devani aparece corriendo frente al restaurante. Su sombra se desliza sobre la pared, intenta abrir una puerta. Nadie responde, huye hacia la caseta. Pero el recorrido, entre cámaras, no cuadra. Faltan minutos, faltan imágenes, falta alguien. Según la fiscalía, existe un desfase de 2 minutos entre las cámaras de Alcosa y las del motel. Pero esa diferencia no explica por qué no hay rastro alguno de su trayecto en un tramo completamente abierto. Las grabaciones clave no fueron entregadas, o nunca existieron, o fueron eliminadas. A las 4:36, Devani se oculta. Durante 21 minutos no se sabe qué ocurre. Luego, una figura extraña se asoma. No es ella. Alguien más se mueve en las sombras. No hay sonido. No hay voz. Solo el eco de una presencia no identificada. Minutos más tarde, un automóvil se estaciona frente al restaurante. Luces, siluetas. Una cámara capta destellos intermitentes, similares al flash de una fotografía. Durante más de 20 minutos, las sombras van y vienen. Una linterna, una cámara, o ambas. La teoría más inquietante es que Devani, tras caer o ser golpeada, aún estaba viva, posiblemente inconsciente, posiblemente pidiendo ayuda. A las 5:44, se observa nuevamente movimiento en el área. A los pocos minutos, otro destello, otra sombra. La pregunta es simple: ¿quiénes estaban allí? ¿Qué hacían en plena madrugada en el área donde más tarde aparecería su cuerpo? Días después, con la presión mediática creciendo, se filtró un audio, una voz anónima, presuntamente de un empleado del motel. Asegura que la joven fue llevada por la fuerza a una habitación, que fue retenida y que luego pidieron ayuda, no para salvarla, sino para desaparecerla. Relató cómo fue colocada en una sábana,
cómo fue llevada a un automóvil y cómo, finalmente, su cuerpo terminó oculto en un contenedor antes de aparecer en la cisterna. ¿Es cierto ese testimonio? ¿Por qué no ha sido considerado prueba formal? ¿Y quiénes son los nombres que no se han mencionado? Lo que parecía un caso cerrado por accidente se transformaba en un rompecabezas lleno de piezas oscuras, cada una con un rostro, un silencio y un precio. Dentro de la mente y del silencio. El análisis psicológico de un caso no siempre gira en torno al autor del crimen. A veces, se trata de descifrar una red de cómplices invisibles que participaron sin mover un dedo. El silencio, la omisión, el miedo, también dejan huellas. Devani Escobar fue descrita por su entorno como una joven alegre, determinada, con metas claras. No tenía antecedentes de conducta autodestructiva, ni historial clínico. Las primeras versiones que intentaban sugerir una supuesta confusión mental fueron descartadas por completo. Lo que sí emergió con fuerza fue la violencia sistémica alrededor del caso, desde las amigas que la abandonaron hasta los funcionarios que omitieron datos clave. La autopsia realizada tras la exhumación del cuerpo derrumbó la versión oficial de muerte accidental. Los peritos independientes determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sofocación, no un simple golpe. Es decir, alguien la mató. Este dato es crucial. Durante los días en que todo México la buscaba, la joven probablemente seguía con vida. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién? ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo? ¿Y en qué condiciones? La necropsia sugiere que estuvo privada de su libertad al menos 9 días. En ese lapso, no se registraron intentos por rescatarla, ni se activaron protocolos adecuados. ¿Falló la estrategia de búsqueda o fue deliberadamente limitada? Los especialistas en criminología consultados por la familia coincidieron en un punto. Quien estuvo involucrado en su desaparición no actuó solo. Fue una operación que requería planificación, ocultamiento y conocimiento del terreno. No fue un hecho impulsivo, no fue azar. La escalera hallada junto a la cisterna no estaba allí antes. El brasier, los tenis, la bolsa con objetos personales, todo fue colocado de forma casi ritual, como si se intentara construir una escena falsa, pero una escena con errores, uno tras otro. ¿Quién habría armado ese montaje? ¿Por qué tanta precisión y a la vez tanta torpeza? En entrevistas, Mario Escobar relató detalles escalofriantes, objetos fuera de lugar, inconsistencias en las versiones oficiales y testigos silenciados. Incluso habló de funcionarios que lo miraban con lástima, pero no actuaban, como si ya supieran algo, pero no pudieran decirlo. Este caso no muestra solo la mente de un agresor, muestra el reflejo de un sistema roto, donde el miedo y la impunidad se convierten en una máscara que todos parecen conocer, pero nadie se atreve a quitar. El juicio que nunca llega. Cuando el cuerpo de Devanji fue finalmente encontrado, el país exigía respuestas, pero lo que recibió fue confusión, dilaciones y puertas cerradas. La Fiscalía de Nuevo León, en lugar de arrojar luz, pareció encubrir más de lo que aclaraba. Cada informe oficial estaba plagado de contradicciones, cada rueda de prensa de evasivas. El primer dictamen médico señalaba una causa de muerte accidental, una caída, un golpe en la cabeza, cierre del caso, punto final, pero la familia no lo permitió. A pedido del padre, el cuerpo fue exhumado. Se realizó una segunda autopsia, esta vez por expertos forenses independientes. El resultado fue otro: asfixia por sofocación, es decir, homicidio. Con ese giro, el caso cambió de carpeta. De accidental pasó a ser considerado feminicidio, y ahí comenzó la otra pesadilla, la legal. Se ordenó una nueva investigación, esta vez bajo el control de la Fiscalía General de la República, pero los avances fueron escasos. Durante meses, los responsables del motel no rindieron cuentas. Las grabaciones clave siguieron sin aparecer, y quienes pudieron haber visto o escuchado algo, optaron por el silencio. La presión pública obligó a citar a 2 trabajadoras del motel, Elida Yurit y Ana Luisa. Se les imputó encubrimiento y falsedad en declaraciones, pero ellas solicitaron amparos. 4, para ser exactos. Ninguno aportó pruebas nuevas, ninguno destrabó el caso, solo añadieron tiempo y más oscuridad.
La familia denunció que mientras la justicia revisaba esos amparos, los recuerdos de esa noche seguían borrándose, los testigos alejándose y las pruebas desapareciendo. En diciembre de ese mismo año, ocurrió algo más perturbador. La tumba de Devani fue vandalizada, su descanso violado, como si alguien, incluso después de muerta, necesitara callarla. Mario Escobar, su padre, se mantuvo firme, se involucró en política, anunció su intención de impulsar una ley para proteger a las mujeres desaparecidas. Lo llamaron oportunista, lo llamaron valiente, pero nadie puede llamarlo indiferente. Lo que sí puede afirmarse es que el sistema judicial, hasta hoy, ha sido incapaz de ofrecer justicia. Las preguntas siguen abiertas, las responsabilidades dispersas y los implicados libres, porque en este país los expedientes se enfrían más rápido que los cuerpos, y cada día que pasa sin respuestas es una condena para quienes aún creen que la verdad puede salir a la luz. Las cicatrices que nadie ve. El cuerpo de Devani fue enterrado, pero el caso nunca descansó. En cada esquina de México, su rostro seguía mirando desde carteles, videos, pancartas y veladoras. Su nombre se convirtió en consigna, en eco, en grito, pero también en una herida abierta, porque lo que ocurrió aquella madrugada no solo le arrebató la vida a una joven, sino que dejó marcada a una nación entera. La familia, quebrada pero de pie, tuvo que enfrentar algo más cruel que la pérdida, la indiferencia institucional. No solo buscaron a su hija, tuvieron que investigar, denunciar, exponer, resistir y sobre todo gritar para que alguien escuchara. Los informes forenses, las imágenes analizadas, los silencios de testigos y las omisiones de los funcionarios conformaron un rompecabezas que parecía diseñado para no encajar nunca. Y mientras tanto, la opinión pública se dividía entre la indignación y la apatía, como si la confusión del caso hubiese contaminado también la memoria colectiva. El caso de Devani mostró con crudeza algo que muchos preferían no mirar, que las desapariciones no siempre ocurren en lugares lejanos, oscuros o marginales. A veces, suceden entre amistades, en fiestas, en trayectos conocidos, en hoteles con personal capacitado, en entornos donde se supone que nada puede pasar. Pero pasó. Las organizaciones civiles denunciaron que, tras el caso, muchas otras desapariciones de mujeres siguieron ocurriendo en circunstancias similares. Cambiaban los nombres, cambiaban los rostros, pero el patrón era el mismo: abandono, omisión, silencio. Lo más grave es que, pese al enorme impacto mediático del caso, las autoridades no implementaron reformas inmediatas. Las cámaras seguían sin conectarse, los protocolos de búsqueda seguían activándose tarde, y los mismos funcionarios seguían al frente de investigaciones truncas. El padre de Devani, convertido en activista, pidió la creación de un banco de ADN para identificar cuerpos no reclamados. Propuso reformas para eliminar los vacíos legales en los casos de desapariciones, pero muchos de esos proyectos siguen en revisión, o en pausa, o en cajones cerrados. Mientras tanto, en el país de los pendientes, las madres siguen buscando, las familias siguen enterrando sin respuestas, y los nombres siguen sumándose. Devani dejó de estar sola la noche en que todo un país decidió acompañarla en su memoria, pero el dolor sigue ahí, entre los muros del motel, en las cámaras sin grabación, en los rostros que aún no se atreven a hablar. Lo que nunca debió pasar. Devani caminó sola en la madrugada, creyendo tal vez que aún había alguna salida. Tocó puertas que no se abrieron, corrió en busca de ayuda que no llegó, y gritó en un mundo que eligió no escucharla. Murió en un país donde la justicia tarda, y a veces nunca llega. La secuencia de errores, omisiones y misterios que rodean su caso no es producto del azar. Es el retrato fiel de un sistema que, lejos de proteger, revictimiza, que, en vez de investigar con rigor, opta por el silencio, y que, cuando ya no puede sostener la mentira, cambia de tema. Durante meses, su nombre fue repetido con rabia, con dolor, con impotencia, pero hoy, aún con miles de miradas puestas sobre su historia, las preguntas siguen flotando como hojas en un estanque sin fondo. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quién la sometió? ¿Quién decidió desaparecerla? Y sobre todo, ¿quién sigue callando? La versión oficial dice que fue un accidente,
Pero las cámaras, los tiempos, los objetos dispersos, los testimonios y la evidencia forense gritan lo contrario. Cada elemento desmiente la versión inicial. Cada dato apunta a algo más grande, a algo más oscuro. No hay consuelo para una familia que lo ha perdido todo. No hay reparación para una vida truncada. Pero sí hay una forma de honrar su memoria. Exigir que esto no se repita. Porque no fue solo una noche. No fue solo una joven. Fue el reflejo de un país donde demasiadas veces el miedo tiene nombre de mujer. Hoy, su padre lucha desde las trincheras políticas. Su madre levanta la voz en cada audiencia. Y millones de personas en el mundo recuerdan su rostro, no como una víctima, sino como un llamado urgente, como un símbolo que no se borra, como una verdad que nadie ha podido enterrar. Tú que has llegado hasta aquí, ya conoces los hechos, pero hay algo más. Lo que se oculta entre líneas, lo que nadie quiere decir en voz alta, lo que sigue respirando en la oscuridad. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente con Devanji? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Infrarrojos Criminales si quieres entender lo que muchos prefieren no mirar. Lo que ocurrió aún resuena en las sombras. Y si quieres ver otro caso igual de perturbador, te invitamos a ver el caso del asesino de Twitter, donde los monstruos no se esconden bajo la cama, sino detrás de una pantalla.